Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar con el segundo tema, pues vamos a irle dando forma a lo que es el bautismo. Y dice así, en San Lucas 7, 29 al 30, dice, todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los ligistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Queridos hermanos, cuando las personas que son letradas en ocasión, los fariseos eran unas personas muy entendidos en lo que era la ley. Entonces, cuando estas personas, Juan el Bautista predicaba para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, entonces estas personas no quisieron creer a lo que Juan predicaba. Entonces estas personas frustraron el plan de Dios, porque no, ¿cómo es? Es que no entra en la mente, queridos hermanos, que por medio del bautismo se puedan limpiar los pecados. Entonces, esto, queridos hermanos, esto solo lo entienden las personas que son espirituales, porque las personas que no creen en Dios, lo que nosotros creemos, lo que creemos en Dios, para ellos es algo incomprensible. ¿Cómo puede ser posible que el bautizarse los limpie del pecado? Pues el bautismo de Juan, queridos hermanos, era para el perdón de los pecados. Pero nosotros los cristianos tenemos lo que es el bautismo de Jesucristo, lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que no es en agua, sino con el Espíritu Santo. Veamos lo que sucede cuando un maestro de la ley, el maestro fariseo, llega a donde está Jesús y le pregunta. Eso está en San Juan 3 del 1 al 6 y dice así. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemos, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemos, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Queridos hermanos, Nicodemos era un maestro de la ley. Entonces fue y le preguntó a Jesús. Pero él era una persona entendida en la ley, era una persona que explicaba la ley. Entonces le pregunta a Jesús y Jesús le dice que es necesario que nazca de lo alto para poder ver el reino de Dios. Pero él automáticamente dice, ¿cómo es posible que pueda nacer de lo alto si ni siquiera, o sea, estoy mayor? O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Si ya siendo viejo, ¿cómo puedo renacer de nuevo? Entonces Jesús le dice, si no renaces en el agua y en el Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Por eso es, y Jesús todavía dice, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Queridos hermanos, cuando nosotros nacemos,
nacemos siendo carne. Pero cuando nosotros nos bautizamos en el agua, nosotros, por eso es que la iglesia, queridos hermanos, nace en el bautismo. Nuestra iglesia renace, por eso nosotros somos el hombre nuevo, porque el antiguo Adán es muerto en el agua. Cuando nosotros nos bautizamos, nacemos al viejo Adán y renacemos siendo el nuevo Adán. Por eso es que el bautismo es algo muy necesario para nuestra salvación. Nosotros, este misterio es muy difícil de entender, pero la iglesia lo ha enseñado y lo ha practicado desde los apóstoles. Porque, queridos hermanos, nuestra iglesia viene desde los apóstoles. Porque hay personas que vuelven a bautizar a los católicos cuando se van a otra religión, porque dicen que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Entonces, que esa iglesia es una iglesia pagana, no somos cristianos, nosotros somos católicos. Pero quiero que sepas una cosa, queridos hermanos, cada persona es responsable de su salvación y puede hacer lo que quiera. Yo no predico para que las personas se conviertan a la iglesia católica. Yo solamente quiero darle una enseñanza más que todo a los católicos que ya están en la iglesia y que no conocen la fe católica. Porque, queridos hermanos, nosotros no, ¿cómo les diría? Yo no vivo de la prédica, pero a nosotros nos preocupa la salvación del ser humano. Entonces la salvación para nosotros es algo muy importante. Entonces nosotros, queridos hermanos, nuestra iglesia es la que tiene, digamos, tiene los documentos que respaldan que esa iglesia viene de Cristo. Porque los primeros cristianos que vivieron en catacumbas por miedo a los judíos y al imperio romano, esos cristianos que venían de los primeros siglos, se les puso el nombre de católicos. Entonces, cuando a estos se les pone el nombre de católicos, esta es la iglesia que viene de Cristo. Y no hay otra, no vas a encontrar a otra iglesia. Entonces, en el año 1520, un sacerdote de la iglesia católica decide ya no obedecer más a la iglesia católica y decide hacer lo que le llamó la reforma. La reforma. Entonces, la reforma quiere decir que las personas no están de acuerdo con lo que se predica. Entonces tiene que hacer él una nueva forma de prédica. Pero tú y yo somos responsables de nuestra salvación y decidimos estar donde nosotros queremos estar. Si tú quieres estar en cualquier religión, querido hermano, es tu decisión. Pero yo solamente estoy enseñando lo que enseña la Iglesia Católica, para aquellas personas que están interesadas en conocer la fe. Y espero serles útil porque mis enseñanzas no son tan avanzadas, no soy una persona, un doctor en teología. Mis enseñanzas son sencillas, campesinas. Si yo las entiendo, tú también puedes entenderlo, es algo sencillo. Solamente tienes que pedir lo que es ciencia y sabiduría. De esa manera Dios te va a iluminar y te va a poder guiar al conocimiento de la verdad. Porque, queridos hermanos, la Iglesia Católica somos cristianos, porque en el bautismo nosotros es donde nace la Iglesia, es donde nosotros somos ya un nuevo Cristo. Porque el bautismo lo puso, Jesús lo mandó. Y la iglesia lo ha tenido desde que Jesús lo mandó, lo ha traído. Entonces las personas
que son cristianas es porque se han bautizado con el bautismo que ha traído la Iglesia Católica desde Cristo. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir con San Marcos 16, 15 al 16. Y dice así: y les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Aquí, queridos hermanos, muchas personas interpretan la escritura, que quiere decir que a la persona hay que predicarle, y si él cree y se bautiza, se va a salvar. Y el que no crea, pues se va a condenar. Entonces dice, a un niño no se le puede predicar. ¿Por qué? Porque él no entiende. Le puedes predicar y él va a estar jugando, va a estar haciendo lo que sea, menos poniendo atención a lo que le está diciendo. Y esto es verdad. Pero queridos hermanos, no tenemos solo una escritura. Tenemos muchísimas para poder sacar lo que es la enseñanza del bautismo. ¿Por qué hay tanto del bautismo? Porque el bautismo es algo muy necesario para nuestra salvación. Sin el bautismo, ven lo que dice San Juan 3 del 1 al 6, que sin el bautismo, lo que es el agua, no podemos ver el reino de Dios, no podemos entrar en él. También lo que estábamos viendo, lo que es la vestidura. Sin la vestidura no podemos entrar a la boda. Y la boda representa el cielo. Entonces, aquí en San Marcos, queridos hermanos, miren, para nosotros es muy importante los estudios bíblicos porque nosotros estudiamos lo que es género histórico, género literario y lo que es teología. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo se escribió lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, no es un diario, no es algo que se llevó ordenadamente escribiendo todo lo que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra, sino que la Iglesia Católica recolectó todas las escrituras que se usaban en las iglesias, que las iglesias no se refieren a diferentes iglesias. Porque, queridos hermanos, hay que ser lógico. Lo que es la apologética es sentido común, lo que se entiende. Queridos hermanos, las iglesias de aquellos tiempos eran todas una sola, porque todos eran cristianos. Si pueden ver el primer concilio que hubo en Hechos de los Apóstoles 15, en 15:1 en adelante, se pueden dar cuenta el primer concilio de Jerusalén. San Pablo pertenecía a esa iglesia donde estaba Pedro. Era la misma iglesia, porque ninguna iglesia se va a someter a otra iglesia que no pertenece. Por eso las cartas que hace el Papa se las manda a los obispos católicos. Ninguna otra iglesia las va a obedecer, porque es solamente la iglesia que pertenece donde el líder es el Papa. Entonces, igual sucede lo que se enseña. Esto, queridos hermanos, tengo que irlo formando, porque no quiere decir que es solo esta escritura y ya estuvo. Esto lo hace la Iglesia Católica cuando hay personas que entienden y no son creyentes. Las personas, las que predican, le predican para que esta persona crea en Dios y se bautice. Pero cuando esa persona ya cree y tiene hijos, entonces sus hijos, por la creencia de su papá, de su mamá, puede bautizarse también. Entonces veamos qué dice San Mateo 28:19 en adelante. Y dice así: id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, si podemos ver en San Marcos 16:15,
en adelante, dice que primero hay que bautizarlos, primero hay que enseñarles, y si creen y se bautizan, se van a salvar. En San Mateo 28:19 dice que primero hay que bautizarlos y después enseñarles lo que Jesús mandó. Esto es lo que la Iglesia Católica hace. Cuando es adulto le predica, cuando es un niño lo bautiza, y cuando ya tiene entendimiento se le da la doctrina, es lo que es la evangelización. Después, cuando ya está más adulto, puede ser ya cualquier edad, ya se le da lo que es la confirmación. Eso quiere decir que ya no solo por la fe de los papás él acepta el pacto, sino que él lo acepta por él mismo porque está de acuerdo. Pero lo que es el bautismo es muy necesario, porque si la persona muere y muere sin el bautismo, queridos hermanos, aunque Cristo vino a morir por nosotros, no fue posible para esa persona entrar en el pacto, porque es como si muriera antes de Jesús, porque no tuvo tiempo de recibir el bautismo, que es el que lo incorporaría al cuerpo de Cristo, es lo que lo introduciría en el plan de salvación. Entonces, San Mateo nos enseña que primero hay que bautizar, de esa manera se hace un alumno, y después se le enseña. Esto, queridos hermanos, podemos llevar todo lo que es la enseñanza en las Escrituras. Veamos lo que dice Primera de Corintios 12:13 en adelante. Dice así, dice: porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando Cristo aquí en San Pablo habla de un solo cuerpo, habla de lo que es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, tú puedes seguir todo el Primera de Corintios, desde el 1 en adelante, te vas a dar cuenta que Dios le da a todos dones, carismas, para que sea el bien de la iglesia. Fíjense, a unos son mano, otros son oído, otros son olfato, ojos. Todos están en un cuerpo. Y no puedes sacarte el ojo y tirarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia es una. Si tú te sales de la iglesia, quedas afuera del cuerpo. Entonces, no es que, como te digo, querido hermano, estas enseñanzas son para que vayas entendiendo lo que es el misterio de la palabra de Dios. San Pablo nos habla que cuando nos bautizamos, nos unimos al cuerpo y formamos más, no más de uno, formamos uno solo, porque en el cuerpo, después va a decir, la mano no le puede decir porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. O sea, todos, queridos hermanos, tenemos que estar en el plan de Dios, el misterio de Dios por medio del bautismo. Esto, queridos hermanos, las escrituras nos van a enseñar de cómo irlas entendiendo. Este es una enseñanza, es un estudio bíblico. Veamos qué dice Romanos 6, 3 al 6. Dice así: ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Fuimos pues en él sepultados por el bautismo en la muerte? ¿A fin de qué? Al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Fíjense, San Pablo dice que cuando nosotros nos bautizamos, morimos en la muerte de Cristo. Y así como Dios, el Padre, resucitó a Jesús con gloria de entre los muertos, también nosotros resucitaremos para una vida nueva. Eso es el bautismo. Y vamos a continuar, dice:
Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y dice, y cesaremos de ser esclavos del pecado. Palabra de Dios. Eso está en Romanos 6, 3 al 6. Vean, si nosotros en el bautismo somos semejantes a la muerte de Cristo, igualmente seremos semejantes a la resurrección de Cristo en el bautismo. Entonces, así como Cristo resucitó, así nosotros resucitamos en el bautismo. Porque en el bautismo es donde somos hombres nuevos. Dejamos al hombre viejo y nacemos siendo un hombre nuevo. Porque hay personas que enseñan que nosotros somos hombres nuevos porque tal vez nosotros antes éramos unos borrachos, unos drogadictos, unos asesinos, póngale X cosa, y decidimos cambiar y dejamos de ser eso. Queridos hermanos, eso es bueno. Que ya no hagan el mal y empiecen a hacer el bien, eso es bueno y digno de aplaudir. Y qué bueno que reconozcan que hay un Dios y cambien su vida. Pero antes no debieron de haber hecho todo lo que hicieron. Debieron de haber hecho las cosas bien. El nacer de nuevo, queridos hermanos, no es esa clase de nacimiento. El nacer de nuevo es que nosotros estábamos sometidos al pecado que entró en el mundo. Entonces nosotros nacíamos fuera de la gracia de Dios, pero por medio de que Cristo vino a la tierra a rescatarnos, después nos da el bautismo para que nosotros tengamos parte en el pueblo de Dios, seamos nuevas criaturas, ya no como criaturas simplemente, sino nos hizo como divinos en el bautismo. Nos dio una muerte, nos dio una muerte semejante a la de él en el bautismo, y así de la misma manera que él resucitó para siempre, nosotros también resucitamos para siempre. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros morimos, nosotros no morimos, solamente nos trasladamos y es donde tenemos la vida plena. Cuando morimos es cuando llegamos a la plenitud. Nosotros no podemos ser aquí en este mundo, no podemos llegar completos a la plenitud, a la santidad, hasta que morimos. Entonces nos semejamos a Dios. Por eso, queridos hermanos, vamos a ver lo que dijo Pedro cuando él, después de que recibieron el Espíritu Santo, veamos en Hechos de los Apóstoles 2:38 al 40, dijo así: Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Queridos hermanos, cuando San Pedro les predicó a estas personas después de que él recibió el Espíritu Santo, dice que se arrepientan y que se hagan bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que el bautismo de Jesús es así, en el nombre del Señor Jesús. Pero en el nombre no significa con el nombre. En el nombre es que uno va de parte de alguien. ¿De parte de quién es el bautismo? De parte de Jesús. Cuando dice háganse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, es como Él lo mandó. Y podemos ver cómo lo mandó en San Mateo 28:19. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que dicen que cuando Jesús dijo eso, nadie fue a bautizar, porque empezaron a bautizar hasta que recibieron el Espíritu Santo
en Hechos de los Apóstoles 2:38 en adelante. Queridos hermanos, quiero que sepan una cosa. Hechos de los Apóstoles es lo que hicieron los apóstoles. Porque cuando Cristo los enseñó por 3 años, ellos no predicaron, ellos no hicieron milagros, ellos no bautizaron. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo muriera y Cristo se fuera es donde va a empezar la iglesia a hacer el trabajo que Cristo les mandó. Pero no quiere decir que van a cambiar la forma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a enseñar algo diferente a los apóstoles de lo que Cristo ya les enseñó. Lo único que va a hacer el Espíritu Santo es volvernos a recordar lo que Cristo nos enseñó. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que Él nos guía, Él nos enseña, pero no va a enseñar diferente doctrina, diferente evangelio a lo que Cristo enseña, porque Cristo dijo, Él les dará de lo que es mío. O sea, el Espíritu Santo no está diferente en oposición con Cristo. Por eso es que yo digo, queridos hermanos, que si no estamos en la iglesia correcta, pueda que tengas un problema en la interpretación de las Escrituras. Porque si te puedes dar cuenta, en primera de Timoteo 3:15 dice que la plenitud y la base de la verdad, Dios la dejó en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, ahí podemos ver que la iglesia tiene la plenitud, la base de toda la verdad. La Biblia tiene la verdad, pero sin embargo hay personas predicando diferente doctrina con la misma Biblia. Entonces quiere decir que la Biblia tiene la verdad, pero si la persona que está interpretando las Escrituras no tiene la interpretación desde los apóstoles, pueda que esté enseñando cosas que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces uno encuentra una parte en la Biblia, pero necesita seguirla hasta sacar lo que quiere decir. Porque en la Biblia dice muchas cosas. Puedes quitar un versículo, puedes decir un versículo, pero ese versículo no dice todo lo que significa. Entonces tienes que ir comparando las Escrituras para que te pueda llevar a un resultado que sea el que dijeron los apóstoles. Entonces nosotros, queridos hermanos, que venimos desde los apóstoles, fíjense, por eso es que los papas son los sucesores de Pedro, porque ellos son los encargados de custodiar la doctrina sana, como la recibieron desde los apóstoles. Muchas personas piensan que porque el papa a veces trata bien a la gente o es amable, va a cambiar las cosas, pero es que esto no va por amabilidad, hermanos. Esto va como Cristo lo mandó, no para quedar bien con los hombres. Pueda que los hombres a nosotros nos digan que somos unos anticuados, personas que no nos civilizamos, pero es que Dios no es que se tiene que civilizar. Dios es ahora, ayer y será siempre el mismo. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero si queremos estar en el plan de Dios, en el plan de salvación, no es Dios que tiene que cambiar a nuestra manera, somos nosotros los que tenemos que cambiar para poder entrar en el plan de Dios. Queridos hermanos, muchos han dicho que el Papa va a aceptar ciertas reglas porque las personas, el mayoreo de personas, no están de acuerdo con lo que se ha predicado antes y quieren que cambie. El Papa no puede cambiar la doctrina. El Papa lo único que hace cuando las personas se ponen testarudas es firmar y decir, esto no se puede cambiar. Entonces lo que tenemos que entender nosotros, que el Papa no cambia la doctrina, lo único que hace él es custodiarla para que nadie la pueda contaminar, nadie pueda predicar algo que no se ha predicado en ningún tiempo.
Entonces, queridos hermanos, voy a seguir haciendo estos temas y espero que me sigas, y si te son útiles, por favor, dale like y seguimos. Pues bien, queridos hermanos, voy a parar con este tema y voy a continuar con el tema número 3.